Atributos de la personalidad. Los atributos de la personalidad son las propiedades inherentes a toda persona y que, como tales, siempre le acompañan. Se ha dicho también que son las cualidades o propiedades del ser jurídico por medio de las cuales el sujeto persona puede individualizarse y forma parte de la relación de derecho. No solo las personas naturales tienen atributos de la personalidad, también los tienen las personas jurídicas, salvo obviamente el estado civil. Características. Como señala Cifuentes, las caracteres de los atributos de la personalidad tienen correspondencia con el concepto de esencialidad, pues al conformar la individualidad visible del sujeto como una unidad, que debe poder identificarse inmediatamente para el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus obligaciones, ninguno puede faltar so pena de quedar afectada la existencia misma de la persona. Cada atributo de la personalidad tiene sus características diferenciadoras especiales, pero son características generales de todos ellos el ser necesarios, el ser vitalicios, que están fuera del comercio humano, se trata de res extra commerci, son absolutos y en principio son únicos. Son atributos de la personalidad la capacidad de goce, el patrimonio, el nombre, el estado civil, la nacionalidad y el domicilio. En este video hablaremos de la capacidad de goce y del patrimonio. Capacidad de goce. La capacidad en general es la aptitud legal de una persona para adquirir derechos y poder ejercerlos por sí misma. De ese concepto dado, la capacidad por regla general es de dos tipos: capacidad de goce o adquisitiva y capacidad de ejercicio. Esta última se estudiará como requisito de validez de los actos jurídicos. La capacidad que es atributo de la personalidad es la capacidad de goce o adquisitiva y se puede definir como aquel atributo de la personalidad que consiste en la aptitud de un sujeto para adquirir derechos, vale decir, ser titular de ellos. Las incapacidades de goces generales están prohibidas. No existen las incapacidades de goces generales, porque no puede concebirse una persona que se haya privada de todos los derechos subjetivos. Solo por excepción, algunos sujetos no pueden adquirir ciertos y determinados derechos fundados en razones superiores como el interés nacional, la seguridad o el orden público. Se dan como ejemplo los artículos 964 y 965 que establecen incapacidades para suceder, esto es, para adquirir derechos hereditarios, y también se da como ejemplo el caso de los extranjeros que no pueden adquirir el dominio sobre muebles o inmuebles, sobre inmuebles que se encuentren cerca de zonas limítrofes. El patrimonio. Este es tal vez uno de los atributos de la personalidad menos pacífico. Ello debido a que nos enfrentamos a uno de los conceptos jurídicos más complejos y además porque la doctrina ha elaborado una serie de teorías que tratan de explicar la naturaleza jurídica del patrimonio, siendo ellas la mayoría de las veces hasta contradictorias. El concepto de patrimonio y también las características de este necesariamente dependerá de la postura doctrinal que se adopte respecto de su naturaleza jurídica. Sin embargo, solo para efectos pedagógicos y de estructura del programa de estudios, la cátedra entenderá por patrimonio que es uno de los atributos de la personalidad consistente en una abstracción jurídica que sirve de centro de imputación de los derechos, activos y obligaciones pasivos comerciables de un sujeto de derecho, no importando si tienen o no estos últimos. La doctrina civil tradicional define el patrimonio como el conjunto de derechos y obligaciones de una persona valuables en dinero. Conjunto de derechos y obligaciones. Tal definición merece una crítica, toda vez que confunde el patrimonio continente con su contenido, que son los derechos y obligaciones. Ahora, la virtud de esta definición viene dada por la característica pecuniaria que se atribuye a los derechos y obligaciones que pueden imputarse en él. Preferimos la definición entregada por Humberto Pinto, quien considera el patrimonio como una universalidad de derecho o universalidad jurídica o unidad abstracta formada por un conjunto de relaciones jurídicas activas y pasivas pertenecientes a una persona y que constituye un continente distinto del contenido de aquellas relaciones que tienen generalmente un valor económico o pecuniario. ¿Cuál es la estructura de este patrimonio?
El patrimonio básicamente se compone de dos partes: el activo, donde se imputan los bienes y derechos del titular, y el pasivo, en donde se imputan las deudas u obligaciones de éste. Ahora bien, independientemente si el sujeto tiene o no bienes u obligaciones, igualmente tendrá un patrimonio en tanto se lo considera un atributo de la personalidad, confundiéndosele incluso con la capacidad de goce. Teorías acerca de la naturaleza jurídica del patrimonio. Como señala Gonzalo Figueroa Yáñez, podría decirse que existen tantas posiciones como autores han tratado el tema. Este autor nacional sigue al jurista español Castán en su afán sistematizador de todas ellas, resumiéndolas en dos grandes grupos o escuelas o teorías que tratan de explicar la naturaleza jurídica del patrimonio. Estas son las teorías clásicas, subjetiva o del patrimonio atributo de la personalidad, y la teoría moderna, alemana, objetiva o del patrimonio fin. Brevemente haremos una apretada síntesis en referencia a cada una de ellas en los siguientes puntos. Teoría clásica. Según esta teoría, el patrimonio es una universalidad jurídica de bienes y deudas apreciables en dinero que constituyen un atributo de la personalidad. Para esta postura doctrinal, los elementos del patrimonio son la persona de su titular, elemento subjetivo, y los bienes activos y deudas pasivos susceptibles de apreciación pecuniaria, elemento objetivo. Son características del patrimonio según la teoría clásica. Constituye un atributo de la personalidad y como tal no puede un sujeto tener sino un solo patrimonio. Es una universalidad jurídica, es incomerciable. El patrimonio está fuera del comercio humano, es, como dijimos, una res extra commerci y no puede ser objeto de acto jurídico alguno. Tributarios de esta característica serían los artículos 1811 y 2056, quienes prohíben la venta de todos los bienes o el aporte en sociedad de todos los bienes de un sujeto respectivamente. El patrimonio en tanto atributo de la personalidad es inalienable, es único e indivisible, y así lo señalan Planiol y Ripert. Una persona puede poseer muy pocas cosas, no tener derechos o no tener más que deudas, sin embargo tiene un patrimonio. Para el derecho, patrimonio no significa riqueza, puede ser una bolsa vacía y nada contener. Es único e indivisible como la persona. Sin embargo, este principio de unidad del patrimonio sufre restricciones tomando en consideración las instituciones especiales del beneficio de inventario y el beneficio de separación que serán analizados en derecho sucesorio. Como dijimos, es imprescriptible y es además inembargable. Ahora bien, no hay que confundir que el patrimonio como conjunto sea inembargable a que sean embargables los bienes que están dentro del patrimonio. Por cierto, son embargables todos los bienes que están dentro de este y que así los considere la ley. Si no existieran bienes embargables, no podría darse cabida al llamado derecho de prenda general o al mal llamado derecho de prenda general, que hoy día es conocido como la garantía general del acreedor por sobre todos los bienes embargables del deudor. Aportes de la teoría clásica. Robusteció el concepto de personalidad, esto es, al individuo frente a los excesos del poder estatal anterior a la Revolución Francesa. Se abandona la noción de responsabilidad civil que recaía antaño en la persona física del deudor, por lo cual podía incluso perder su vida o libertad, haciéndola recaer en los bienes de éste. Proporciona bases teóricas para explicar el mal llamado derecho prenda general y la subrogación real. El llamado derecho de prenda general, que en la cátedra preferimos llamar derecho de garantía general del acreedor sobre todos los bienes embargables del deudor, consiste en que todos los bienes embargables del deudor, muebles, inmuebles, presentes, futuros, pueden servir para que sobre ellos persiga el acreedor la ejecución de su crédito o derecho personal. En general, por subrogación se entiende la sustitución de una cosa o persona por otra en la relación jurídico-patrimonial respectiva. Si se trata de la sustitución de una persona por otra, hablamos de subrogación personal, y si hablamos de una sustitución de una cosa por otra, hablamos de subrogación real. Se define subrogación real como la sustitución de una cosa a otra en términos tales que la nueva pasa a ocupar jurídicamente el mismo lugar de la antigua. La cosa, derecho que se sustituye, queda colocada en la misma ubicación que tenía la cosa sustituida en el patrimonio del titular.
Ahora bien, la subrogación se explica por el carácter de universalidad de derecho que tiene el patrimonio y que permite la mutación de los elementos integradores de este, sin que por ello se altere el conjunto unitario continente formado por los mismos contenidos. Teoría moderna. En contra de la teoría clásica del patrimonio, aparece la teoría moderna, objetiva o del patrimonio fin, también conocida como patrimonio de afectación. De acuerdo con ella, el patrimonio es solo una masa de bienes y no se encuentra indisolublemente unido a la personalidad. La cohesión y unidad de los elementos no arranca de la voluntad de los sujetos, sino del fin o destino a que está afecto el conjunto de bienes a que se refiere este patrimonio. La afectación a determinado fin justifica la existencia y razón de ser del patrimonio. De esta idea central síguese la posibilidad de patrimonios sin titulares, herencia yacente, patrimonio eventual de nascituros y la idea de que una sola persona pueda tener varios patrimonios, como en el caso del marido en el régimen de sociedad conyugal, que no solamente tiene su patrimonio, sino que también tiene a su cargo el patrimonio de la sociedad conyugal y también tiene eventualmente a cargo el patrimonio de alguno de sus hijos. Para esta postura doctrinal, los elementos del patrimonio serían la finalidad, el administrador, el destinatario final, los bienes y las obligaciones. Características del patrimonio según la teoría moderna. Es independiente de la persona, también es una universalidad jurídica, es comerciable, enajenable, divisible, prescriptible y embargable. Aportes de la teoría moderna. Para Figueroa, la doctrina del patrimonio fin tiene como aporte la posibilidad teórica de fundar instituciones novedosas como la asunción de deudas y la cesión de contrato, otras ya conocidas como la representación, la autocontratación y un listado de más de 18 instituciones que destaca en la obra de Gonzalo Figueroa que se llama El patrimonio. Noción de patrimonio en el Código Civil. El patrimonio no es una institución que esté tratada orgánicamente en el Código Civil. No hay un acápite, un párrafo, un artículo dedicado exclusivamente al patrimonio. Ahora bien, hay normas que se refieren al patrimonio. Está nombrado el patrimonio en alguno de los artículos, pero no hay ninguna definición de este. Ejemplos de ellos son los artículos 85, 347, etcétera, artículos que se incluyen en el documento que agrego en la descripción de este video. El patrimonio no ha perdido en el medio doctrinal nacional su carácter de atributo de la personalidad, y por tal razón tal vez todavía se lo considera como tal en la mayoría de los programas de estudio vigentes. Como posición de este curso, sostenemos que el patrimonio sí constituye un atributo de la personalidad. Tal afirmación no se contrapone ni es obstáculo para que el derecho franquee las herramientas necesarias, incluidas las ficciones, para permitir la circulación de los bienes y la administración de ellos cuando carecen momentánea o transitoriamente de un titular, y también para que un sujeto distinto del titular administre los bienes que conforman el patrimonio. Sostenemos también que el patrimonio se extingue junto con la persona. Lo que se traspasa a los herederos al momento de la muerte de una persona natural son solo el conjunto de derechos y obligaciones transmisibles del causante. Esa universalidad jurídica que posterior a la muerte se denomina derecho real de herencia. El patrimonio muere con el sujeto. Lo que se traspasa a los herederos son los derechos y obligaciones transmisibles que forman una nueva universalidad jurídica que se llama derecho real de herencia. Si bien es cierto, el patrimonio para ambas teorías es una universalidad jurídica, no es menos cierto que en solo una de ellas es patrimonio y en solo una de ellas es además atributo de la personalidad. Estas nociones que acabamos de dar son nociones aproximativas, puesto que el tratamiento de estas temáticas corresponde a cursos de profundización o perfeccionamiento en derecho civil. Y ojalá también, ¿por qué no?, temáticas que podrían ser objeto de artículos, tesis, investigaciones, etc. Hay otras universalidades jurídicas, universitas jus, como por ejemplo el derecho real de herencia. Luego, con lo anterior se explica que un sujeto puede ser titular de dos universalidades jurídicas, pero no de dos patrimonios. Vale decir, yo puedo tener mi patrimonio y ser titular de el derecho real de herencia de algún causante que me la haya dejado, pero no por ello tengo dos patrimonios. Solamente tengo un patrimonio y dentro de ese patrimonio tengo otra universalidad jurídica.
Ya apuntamos también que el patrimonio es inalienable, imprescriptible e inembargable. En cambio, el derecho real de herencia puede ser embargado, es prescriptible y puede ser enajenado. Finalmente, en el caso de los sujetos que tendrán a cargo más de un patrimonio, constituyente y administrador en una empresa individual de responsabilidad limitada, por ejemplo, el marido en la sociedad conyugal, entre otros posibles casos, lo que en realidad allí ocurre es que el sujeto no tiene más que un patrimonio y los demás solamente los administra. Vale decir, tiene las obligaciones de reparar, conservar y cultivar cada uno de dichos bienes, pero no los tiene como señor o dueño.